¡Auxilio! ¡Ah! Parasomnia. Somos una mezcla de magias, de esencias, saberes y almas que sobreviven al paso del tiempo y de las violencias que intentan cortar el legado cultural y el mestizaje de nuestro ser. Somos cultura ancestral. La mañana helada se deslizaba sobre las verdes montañas de Antioquia. Entre la neblina se adivinaba una casona de tapia pisada, con corredores amplios y silenciosos, rodeada por un jardín de belleza brutal, flores exóticas, helechos y espinas conviviendo en un deleite inquietante. Una presencia invisible, densa y fría, se esparcía por sus pasillos. La losa gris del suelo, marcada por el paso de los años, callaba historias antiguas. Aluna suspiró. Un sonido áspero que rompió el silencio del cuarto. Los pasos fuera eran inconfundibles. La puerta de latón, oxidada, retumbó con una violencia seca. Apretó los ojos con terror. Un coro de susurros la llamaba, arrastrando su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos del mal. La oración fluía de sus labios como el veneno, cargada de repudio por la cohibición impuesta. Era un insulto a la bestia, pero también a sí misma. Salió de la cama, recogió el rosario del viejo escaparate y lo aferró con tal fuerza que los nudillos se le hicieron blancos. Un hedor nauseabundo a carne quemada se coló por su nariz, como un recordatorio íntimo. Enganchó el rosario en su cuello, donde el metal le produjo una quemadura instantánea. Salió del cuarto. Las voces se disiparon, pero la presencia no. La seguía en cada paso, palpable, resoplando como un toro furioso justo detrás de su nuca. Aluna caminó hasta la cocina, un espacio descuidado, pero con la ornamenta típica del campo colombiano de antaño. Sacó una chocolatera de cobre y puso a hervir el aguapanela. Su cuerpo temblaba con un frenesí violento. El ardor en su pecho se intensificaba. La carne bajo el escapulario se calcinaba lentamente. Su alma se retorcía ante la tentación de lanzarlo lejos, de ceder. Pero, ¿qué sería de ella si lo hacía? La silueta oscura de unas pezuñas se asomaba bajo el umbral de la puerta de la cocina. Él la reclamaría pronto. La chocolatera empezó a dar pequeños saltos sobre el fogón. El aguapanela estaba hirviendo. Aluna sacó un frasco de la alacena, caminó hacia el fuego y añadió 2 cucharadas colmadas de sal bendita, traída de la catedral de Chiquinquirá. Con una determinación gélida, sostuvo la jarra hirviente. Las lágrimas, pesadas y lentas, se derramaban por su rostro. Caminó hacia el patio de la finca musitando. Llena eres de gracia, bendita entre las mujeres y bendito tu vientre.
Se despojó de su ropa sin dejar de repetir la oración. Desnuda, con la jarra hirviente sobre su cabeza, comenzó a derramar el líquido sobre su cuerpo. Los gritos desgarradores fueron tan agudos que en el árbol cercano varios pájaros cayeron desplomados sobre el pasto húmedo. Aluna se miró los pies. El hedor a azufre se alzaba de su piel. Sus ojos lloraban un líquido espeso, negro como el hollín. Su carne se ampollaba al contacto con el aguapanela y la sal bendita. Pero había una excepción, un espacio de inmunidad, su vientre abultado. El vientre se movía con agitación violenta y la piel tensa dejaba entrever la silueta de unas pequeñas manos que luchaban por romper la membrana y salir al mundo. Entre la agonía y el llanto, el cuerpo de Aluna colapsó. Su mente, en un último instante, la abrazó con recuerdos lúcidos de la noche en que todo cambió. Las manos atadas con fuerza, la piel quemándose al forcejear, el frío de la noche de luna sintiéndose desnuda y expuesta. El olor a hinojo y savia en el aire, el color voraz de las llamas. No quiero, no, madre, por favor, no. El tacto frío de las manos de su madre trenzándole el cabello. El tono de su alma era un eco helado. Esta es nuestra misión. Yo antes de ti, mi madre antes de mí y su madre antes de ella. Bailamos con él desde siempre y él baila con nosotras para siempre. Es nuestro propósito. La vida que corre por tus venas es su aliento y la vida que le darás, su pago. Al terminar la oración, la madre puso cojines en el suelo y acostó a Aluna boca abajo, con el vientre sobre ellos. Separó sus piernas y las amarró. Musitó palabras que Aluna reconocía desde niña, pero no entendía, y la bañó en sangre de cabra. Ante el llanto de su hija, se marchó, desapareciendo en la noche fría. No pasó mucho tiempo antes de que los pasos se escucharan en el pasto, constantes y fuertes, el galope de un caballo. Aluna no podía ver lo que se aproximaba, pues la aguja de la luz se había clavado en sus ojos. El silencio lo invadió todo. La noche se congeló ante la sombra oscura que se erguía a su espalda. Susurros ensordecedores se apoderaron de su cabeza. Sintió un fuego que le recorrió la espalda ante el apoyo pesado de una mano. La otra mano sujetó su trenza con tal violencia que su cuero cabelludo crujió. Graznidos, aullidos y voces de ultratumba privaron a sus ojos de la luz, mientras el ardor entre sus muslos se hacía insoportable. Las embestidas le causaban una agonía que desprendía su carne, la quemaban. El olor a muerte y azufre invadió su cuerpo, envuelto en susurros espectrales. Sentía el calor viscoso que chorreaba por sus piernas. Gritaba y lloraba. Sus ojos, negros y cristalinos por el terror, se rindieron ante aquel ser. No pasó mucho para que su cuerpo colapsara. Cuando Aluna despertó, en medio del crepúsculo, lo sintió. Su amo la había reclamado. Ella era, por fin, la portadora de la maldición. Eres un mediocre incapaz. No es justo, simplemente no es justo.
¿Cuántas veces tengo que empezar de nuevo? ¿Cuántas veces tengo que ver el final en mi mente, sentir el triunfo en la punta de los dedos solo para que se caiga a pedazos en el último minuto? ¿Y por qué crees que estás cerca del triunfo? Si todo lo que has conseguido ha sido por suerte, no por tu propio esfuerzo. Dicen que el esfuerzo paga, que la perseverancia es la clave, que si golpeas la puerta lo suficiente, alguien te abrirá. Yo no estoy golpeando la puerta, estoy excavando bajo los cimientos, estoy rompiendo la pared con mis propias uñas y lo único que encuentro es más muro, más cemento frío. Y vienen con sus caras brillantes, sus consejos pulcros. Debes ser más paciente, es parte del proceso, querido. Tienes que encontrar tu nicho. ¿Mi nicho? Mi nicho es ser el eterno aspirante, el talentoso que casi lo logra. Es para tanto. Todo el mundo empieza desde abajo. Solo eres un malagradecido y dramático que no valora las oportunidades. No quiero ser el que casi lo logra. Quiero lograrlo, maldita sea. ¿Qué les falta a ellos que yo no tenga? ¿Una pizca de suerte? ¿Un apellido diferente? ¿O es el universo que tiene un código, un manual secreto que les dio a todos menos a mí? Estoy cansado, mi mente está agotada de buscar soluciones, mi cuerpo de aguantar la tensión. Me levanto cada mañana con esa misma sensación en el pecho, ese nudo apretado que me dice, vas a fracasar hoy también, vas a intentarlo, a darlo todo, y aún así vas a volver al punto de partida. Y lo peor es que sé que lo valgo, sé que lo que tengo es bueno, la idea es brillante, pero se queda ahí, atrapada, un grito mudo dentro de esta jaula de dudas y rechazos. Parezco un tonto hablando solo, debatiéndome con la nada, pero si no lo saco, pero si no lo digo, esta frustración me va a ahogar. Y entonces el muro sí habrá ganado. No, todavía no. Respira. Mañana lo intentaré de nuevo. Quizás mañana la pared tenga una grieta, solo una pequeña. Y si no la tiene, bueno, seguiré golpeando hasta que mis manos sangren o el muro se derrumbe. Pero, Dios mío, qué cansado es vivir en esa eterna batalla. Qué jodidamente cansado. Por distintas razones, muchas personas terminan viviendo en la calle. No son ni más ni menos que nadie. Son seres humanos como usted, como yo. Todas, absolutamente todas, parte de una familia a la que un día decidieron renunciar. Hay razones económicas, emocionales, afectivas o de convivencia que las llevaron a adoptar la calle como el lugar para escapar de ese hogar donde no encontraron algo que todavía siguen buscando. La calle no es un sitio para vagos, es un espacio para valientes que exige sangre fría y decisión. Cuando estaba durmiendo, estaba en el huequito de un banco, me recuerdo yo. Y unos hijos de madres me quemaron. Pero recuerdes cómo apuñalearon a una mujer menor que yo, una niña, apuñaleada por una sustancia. Yo puede que hoy estoy vivo, pero no sé si yo sigo en la calle, no sé mañana qué. La calle es un lugar amplio y abierto, dispuesto a recibirnos en todo momento cuando la adversidad nos acecha y acoge con sus virtudes y defectos a quienes no encuentran salida. Llego a la calle por rebeldía, más que todo, y porque mi familia ha sido esencial, ha sido muy buena, pero la rebeldía y la curiosidad de consumir la sustancia fue como mi peor error. Yo me crié en un barrio donde había delincuencia, droga, hurtos, matanzas. Entonces yo me crié con esa gente. Pues mi mamá fue una responsable consumidora y pues el bienestar familiar le quitó la custodia a mi mamá. De lo tanto, pues yo pasé de los 3 años hasta los 12 años en bienestar familiar. Y ahí pues me volé y me entregué a la calle. La calle es dura dependiendo cómo uno se comporte. En el lugar donde tú te muevas, tu comportamiento hace que la calle sea dura. Las noches, los inviernos, cuando te mojas, cuando estás pegado, cuando tienes la aguja pegada a la droga,
Hay un denominador común que hace a la calle un lugar difícil de abandonar: el consumo de sustancias. Yo me inyecto heroína, bazuco, pegante y marihuana. El bazuco lo primero que hace es quitar el amor. Ya el amor por uno mismo ya no le importa si vende los zapatos, si ya uno pierde el amor propio. Ya uno llega a un punto que uno ya coge la calle y ya no le importa nada. El jíbaro y la droga siempre va a estar. La vida me ha enseñado que todo no es droga, que la droga nunca se acaba y que se acaba en esto. ¿Qué es lo más duro, viejo? Pues que te mire, que te trate mal. En sí, yo me siento triste que la gente me menosprecie, pues porque pudiendo estar bien y que uno esté en las drogas, pues es porque uno quiere, ¿no? La persona que está botada sobre el andén merece respeto porque él es un ser humano igual a todos nosotros. ¿Cómo me vería entre 10 años? Si sigo así, yo creo que ya no me voy a poder ni parar, hermano. Me veo terminándole de hacer la casa a mi madre. Uy, yo en 20 años ya, digamos, quisiera ser una persona de bien, tener mi trabajo, darle trabajo a más de uno, ese sería mi sueño. Tener una empresa y darle trabajo a más de uno. A mí me gustaría de pronto si acá mañana se me da la oportunidad de yo volver a los entrenamientos, de volver a jugar fútbol. Yo me gustaría esforzarme al máximo para estar en las grandes ligas. Mientras sus sueños se cumplen, hay un solo sentimiento que los puede sacar de la calle para crear su propio hogar. Estoy enamorada de mi mamá, que es la única que me está apoyando en estos momentos. Me está mandando una llamada, me está diciendo te amo. Este podcast fue realizado para la asignatura de postproducción de audio a cargo del docente Juan Diego Cardoso Polanía. Agradecimientos a Alex José Parchán, Anthony Wilson Viveros, José Nicolás Pinto Martínez, Cristian Hernando Carvajal Lopera, Fabián Baldovino, Andrés Felipe Ortiz Martínez y Diego Fajardo. Ayuda, ya es mediodía y sigue estando oscuro afuera. Puedo escuchar la alarma sísmica, pero la aplicación me dice que el día está despejado. ¿Dónde está el sol? Imagina que esto pasara. El sol un día cualquiera no vuelve a salir. ¿Qué harías tú? Y es que el 6 de mayo de 2018, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, hora local, algo muy extraño sucedió en varias localidades situadas en el norte de la República Rusa. Para ser específicos, en Yakutia. Según numerosos testigos y varios informes de prensa local, el sol se oscureció de forma inexplicable durante 3 horas, dejando a la población de los distritos de Yakutia en medio de una ominosa oscuridad y con una sensación que pasaba del asombro al terror. El observatorio de la Tierra perteneciente a la NASA pudo divisar una gran nube de color oscura que se movilizaba por el norte de Rusia. Alarmados, se comunicaron con el Kremlin. Este nunca supo dar respuesta de lo sucedido. Pero ahora, supongamos, querido público, que el sol logra desaparecer, que este astro que diariamente nos ilumina no vuelve a salir a la hora en la que todos estamos acostumbrados. Varias teorías e hipótesis surgen en este momento. Primera, oscuridad y pérdida de la gravedad. No notaríamos nada de inmediato, debido a que la luz y la gravedad viajan a la velocidad de esta misma. Oscuridad retrasada. La Tierra permanecería iluminada durante aproximadamente 8 minutos y 20 segundos, que es el tiempo que tarda la luz solar en llegar a nuestro planeta. Después de eso, el mundo se sumergiría en una oscuridad perpetua. La luna también desaparecería de la vista al no tener luz que reflejar. Adiós a la órbita, por supuesto. El efecto gravitacional del Sol desaparecería. La Tierra, junto con otros planetas, dejaría de orbitar a este astro y saldría disparada al universo oscuro que nos rodea. Así también existiría el descenso rapidísimo de la temperatura. La Tierra no se congelaría al instante, pero el enfriamiento sería dramático. Congelación en solo 24 horas. La temperatura global promedio bajaría aproximadamente unos 17 grados centígrados. En una semana caería a menos 40 grados y en un año se desplomaría a los menos 73 grados e incluso más. Los océanos se congelarían, no tendríamos agua y el calor que da vida, por supuesto, no existiría. Colapso de la biosfera. La ausencia de la luz solar tendría consecuencias biológicas inmediatas y devastadoras. Cese de la fotosíntesis, fin de la cadena alimenticia y adiós al oxígeno que nos alimenta.
Pero, ¿cuáles son las posibilidades de la supervivencia humana? La vida en general ha sabido adaptar a cualquier circunstancia que se le oponga a la misma vida. Se volvería extremadamente difícil vivir. Los refugios, que tendrían que ser geotérmicos debajo de la tierra o en lugares muy especiales, de a poco se irían destruyendo. Por lo tanto, sería imposible como tal subsistir. La agricultura y todo lo que nos alimenta también dejaría de vivir. Animales, peces y demás. Pero eso es, ¿qué pasaría si el sol desapareciera? Esa noche me encontraba en el balcón de mi casa escuchando música, dedicado solo a observar las luces de los edificios de la ciudad parpadear porque estaba descansando después de un día largo de trabajo. Era una noche cualquiera. De la nada, toda la ciudad se apagó. Fue extraño, pero pensé que era un corte de electricidad normal, una falla un poco grande, pero normal. Para mi sorpresa, pasaron las horas y las luces no volvieron, ni en mi edificio, ni en los del frente, ni en toda la ciudad. Al principio fue un poco extraño, pero después fue aterrador. No se escuchaba nada, ni siquiera los perros ladraban. Y anoche, alguien tocó mi puerta. No fui capaz de abrir, pero podía escuchar afuera pasos, pero no eran pasos humanos. No sonaban humanos. Llevamos 3 días sin luz, 3 días sin nadie, 3 días sin contacto humano. La verdad, yo todavía espero ver una chispa, aunque creo que lo que está afuera no quiere que vuelva la electricidad. El cantar de un grillo. Capítulo 2. Si Rubén le hubiera preguntado muchos años antes a su papá por qué esa noche aquel hombre había ido al taller, de seguro no le habría respondido. A lo mejor porque Gerardo pensaba que esa era una de esas cosas que era mejor llevarse a la tumba. De lo único que estaba seguro Rubén era que se llamaba Luis Eduardo, porque lo escuchó la mañana de un viernes cuando su vecino, don Delfín, llamó a la puerta para recoger los juguetes que su nieto había botado al jardín de la casa donde vivía Rubén y su papá. Rubén dormía tranquilo en la sala mientras Gerardo abría la puerta después de haber escuchado el timbre. De seguro no se despertó porque llevaba durmiendo mal desde el día en que había empezado a darle a su papá esas pastillas gordas y rojas, marcadas con letras y números que se parecían más a los dulces que su papá comía cuando era niño que un fármaco hecho en un laboratorio. O por lo menos eso creyó Gerardo, porque cuando se metió por primera vez una de esas pastas a la boca, la aplastó de un solo mordisco y empezó a sentir cómo su saliva se mezclaba con ese desabrido y amargo sabor de la pastilla, que poco a poco se iba saliendo por la comisura de sus labios hasta hacerlo vomitar justo donde estaba. No haga eso, papá. ¿Qué era esa vaina? Pues el medicamento. ¿Y yo cómo iba a saber? ¿Medicamento para qué? Dígale a su mamá que deje de estarme dando esos remedios raros. Yo estoy bien. Ese incidente o confusión, en palabras de Rubén, fue el primero de los detonantes para que Gerardo no quisiera tomarse las pastillas. Cuando las tenía en la boca, fruncía el ceño y hacía muecas, iguales a las de un niño pequeño cuando lo obligan a pasarse un jarabe. También se la pasaba somnoliento durante el día y hasta se quedaba dormida en el lugar donde segundos antes se había sentado para tomarse las pastillas. Con el tiempo, también empezó a sentir un fuerte dolor en el estómago, que le traía el recuerdo de dolores más antiguos, pues no eran solo sus tripas quienes se retorcían en su interior cuando una pasta empezaba a deshacerse entre sus paredes, sino que también empezaba a sentir en el borde de su abdomen las mismas punzadas que había sentido por las noches cuando recién había llegado a Bogotá con su familia, y que le recordaban por qué se había venido a vivir a una nueva y lejana ciudad. Esas vainas me tienen malo. El médico dijo que eso era algo normal. Ante todas las inconformidades de Gerardo siempre estaban las palabras del médico. De seguro le habría gustado poder decirle lo que pensaba del tratamiento, no solo por la desconfianza que le producía el diagnóstico y ese gremio en sí, sino porque muchas veces el dolor en su estómago lo obligaba a quejarse con tanta fuerza que parecía estar a punto de soltar un insulto. Este médico. Eso sí,
Nunca lograba terminar la frase porque parecía no ser capaz de recordar la palabra que momentos antes había estado pensando. Gerardo también creía que el medicamento lo estaba enfermando y volviendo tonto, pues luego de sus eternas jornadas en la taza del baño, debía descansar mucho tiempo para lograr recuperar sus fuerzas, y cuando sentía que ya estaba empezando a recuperarlas, aparecía su hijo con un vaso de agua para darle una nueva pastilla. Cuando Gerardo empezó a dejar de tomar las pastillas, las escondía debajo de su lengua hasta que su hijo se daba vuelta. Luego se las sacaba de la boca, las guardaba en su bolsillo y ya por la noche, mientras Rubén dormía, se levantaba y abría un pequeño hueco en alguna parte del jardín para enterrarlas. Pero con el tiempo, esa tarea se empezó a volver algo tediosa y corría el riesgo de que su hijo lo descubriera. Pues algunas veces Rubén solía levantarse al escuchar crujir las tablas de la casa e iba a buscar a su papá. Cuando eso ocurría, Gerardo fingía demencia en la mitad de la sala, las escaleras o donde fuera que su hijo lo hubiera encontrado. Hacía como si no supiera cómo ni cuándo había llegado hasta ahí. Dejaba las pastillas en el bolsillo de su pijama y, estando ya solo en su cuarto, las escondía entre alguno de los zapatos para no aplastarlas mientras dormía. Aún así, eso no era muy práctico y algunas veces olvidaba dónde las había dejado y solo se acordaba cuando se ponía sus zapatos y empezaba a cojear. Entonces le tocaba aguantarse el dolor, la incomodidad y sacarlas cuando Rubén no lo estuviera viendo. Así fue al principio, pero con el paso de las noches hubo veces que de verdad se quedó varado en la mitad del corredor mirando su casa en medio de la oscuridad, sin saber qué buscaba o qué hacía allí parado. Yo que me levanté. Gerardo creía que esa desorientación era una secuela remanente de todos esos meses que había durado tomándose las pastillas. Pero la verdad era que meses antes de que fuera al médico y le diagnosticaran su enfermedad, ya había experimentado esa sensación de confusión y ese sentimiento de ausencia que lo hacían desconocer el lugar donde estaba parado. Así estuviera caminando por la ruta que siempre tomaba junto a su hijo cuando ambos salían del taller. ¿Y a dónde vamos, Rubén? Para la casa. ¿Qué pasa? Nada, solo estoy mareado. Pero Gerardo parecía no ser consciente de eso. Y en cambio estaba empecinado en buscar algo donde pudiera esconder las pastillas para no ir hasta el jardín a mitad de la noche. Un lugar simple y sencillo que no le tomara mucho tiempo de encontrar y que al mismo tiempo le fuera fácil de ocultar, pero nunca encontró un espacio entre su cuarto que le sirviera para eso. Los muebles y cajones estaban a la vista y a la mano de su hijo. Nunca antes había tenido la necesidad de guardar ni de esconder algo. Estaba acostumbrado a que todo fuera el lugar de todo, como en su taller. Y no fue sino hasta ese momento cuando de verdad quiso tener un lugar o un espacio exacto para no dejar sus cosas al azar e intentar ordenarse y volver a tener lo que él creía era el control de su vida. Pues de seguro Rubén no tardaría en darle más de esas pastillas u otras más fuertes para tontarlo mucho más de lo que ya lo hacían esas que le enterraba. En una de las pocas noches cuando Rubén no se levantó, Gerardo alcanzó a ir al jardín a enterrar las pastillas que llevaba guardando desde hacía varios días. Se acercó a la siempre viva de flor amarilla más grande, cavó a unos centímetros de la hoja más larga y mientras se abría paso entre la tierra con la pala, se encontró con una caja redonda de cerámica. Por un momento, Gerardo sintió como el frío de la noche se metía entre los huesos de sus dedos mientras cavaba en la tierra y veía asomarse a la luz de la luna la enredadera de flores verdes, blancas y naranjas que estaba pintada alrededor de la caja de cerámica. Algo de la caja le pareció familiar. Era como si un recuerdo intentara florecer mientras él la iba redescubriendo con sus dedos. Gerardo llevó la caja al lavadero que muchos años antes había destruido y vuelto a ser más pequeña para que sus dos hijos no volvieran a jugar en él. La lavó con cuidado haciendo poco ruido mientras sacaba cocadas de agua. Dentro de ella encontró un poco de ceniza, partículas de un polvillo de cristal color amarillo y la cáscara partida del esqueleto de algún insecto que luego de colocarla se convirtió en más polvillo amarillo. Todo había sido perfecto, pensó. Ahora tenía un lugar donde poder esconder sus pastillas para así no tener que bajar todas las noches a enterrarlas en el jardín. Aunque si en esos instantes de felicidad hubiera recordado que en vez de cubrir las pastillas con tierra, solo las había arrojado al hueco donde antes estuvo enterrada la caja que ahora él tenía, de seguro el momento no hubiera sido tan alegre ni dichoso, o por lo menos habría pensado en ir a cubrirlas con tierra esa misma noche o alguna de las mañanas siguientes, sobre todo porque días después, durante la mañana de un viernes, la misma del día cuando Rubén supo que el hombre que años atrás había ido al taller se llamaba Luis Eduardo.
Los juguetes de plástico de Santiago cayeron cerca del hueco donde estaban las pastillas segundos después de que Rubén se hubiera dormido en la sala, minutos antes de que Don Delfín estuviera listo para ir a la casa de su vecino, y en el momento exacto cuando Gerardo caminaba hacia la cocina, le escuchaba con claridad el sonido del timbre mientras Don Delfín lo oprimía. Después de que todo ocurrió, Rubén aún no salía del asombro de haber visto a Gerardo como lo había visto hace unos minutos. El primer grito lo despertó de golpe. Pensó que algo malo le había ocurrido a su papá. Idiota, me dormí. Dijo mientras empezaba a buscarlo cerca de donde él estaba con miedo de que se hubiera golpeado y desmayado. ¿Y así como lo llevó al hospital? Pensó, aunque si Gerardo no hubiera conservado aún algo de sus fuerzas de antes, de seguro Don Delfín habría logrado pegarle un puñetazo en la cara y a lo mejor noquearle. Pero las constantes y fuertes arremetidas de Gerardo con el palo de escoba, lo único que le permitían a su vecino era quejarse del dolor mientras intentaba alejarse de él sin poder lograrlo. Váyase de mi casa, no responde. Pero entonces déjeme ir. La arremetida le hubiera seguido durante mucho más tiempo si Rubén no le hubiera quitado la escoba de la mano a su papá y de un jalonazo le hubiera dado la vuelta alejándolo de su vecino. Ya, no le pegue. Usted no se meta, Rubén, que esto es entre lío. Rubén logró calmar a su papá y de paso calmarse él también, y hubiera podido seguir igual de calmado durante el resto del día y de la semana, de no haber ido al jardín a recoger los juguetes de Santiago después de haberle dado una pequeña explicación a Don Delfín. Perdónelo, está enfermo. Rubén intentaba ser cortés a pesar de no tener nada más que ofrecerle sino una aromática con la lavanda y el tomillo que aún quedaban en el jardín y que años antes había tenido que aprender a preparar. La alacena estaba casi vacía y dentro de poco tendría que pedirle el favor a Maite de que cuidara a su papá mientras él sacaba los pocos ahorros que aún le quedaban para hacer algo de mercado, además de ingeniarse algo para poder trabajar de nuevo para tener dinero. ¿En serio cree que voy a querer entrar a su casa? Deme los juguetes de mi nieto y me voy. Eso fue un alivio para Rubén, pues a él tampoco le pareció una buena idea hacerlo entrar y menos ofrecerle algo, pero prefería hacerlo con tal de calmar un poco los ánimos, para que de pronto Don Delfín no pensara en llamar a la policía. Era un consuelo que los palos de escoba ahora parecieran de caucho, y que no fueran igual de duros a los de antes, pensó Rubén después de cerrar la puerta. No estuvo bien lo que hizo Rubén. Usted no sabe quién es él. Ahora no quiero hablar con usted, papá. Y así hubiera sido de no haberse empezado a preguntar por qué le había pasado a Gerardo o intentar entender cómo había ocurrido todo. ¿Don Delfín habría insultado a su papá? No, ese señor solo venía por los juguetes de su nieto. Niño pendejo, de entre todas las casas del barrio preciso botó su león y su carro a esta. Se decía Rubén mientras se agachaba a recoger los juguetes, pero se detuvo luego de ver el agujero cerca de la hoja más larga de la siempre viva y en el fondo unas pastillas rosadas, apenas visibles que se sumergían en la tierra como si fueran unas semillas. Rubén guardó las pastillas con fuerza entre su mano, tomó los juguetes, entró a la casa y mientras caminaba hasta donde estaba Gerardo se preguntaba cuán mala suerte debía tener para que de entre toda la tierra del jardín su papá hubiera decidido cavar justo al lado de la siempre viva de su mamá. ¿Y ya quiere hablar o qué? ¿Dónde está la caja? ¿Cuál caja? La que se enterró del jardín. Yo no he hecho nada. Entonces dígame qué es esto. Gerardo guardó silencio mientras su hijo dejaba los juguetes sobre el mesón y abría la mano esperando de él una respuesta, pero no sabía qué eran esas cosas que Rubén sostenía. Nunca antes las había visto. ¿Por qué su hijo le preguntaba qué eran? ¿Cómo iba a saberlo? Si Rubén no hubiera estado tan molesto como se veía, de seguro Gerardo le habría respondido que esas cosas se parecían a los dulces que él había comido cuando apenas era un niño. Es cierto, siempre he sido nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido. Sobre todo, el oído. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra. Oía muchas cosas en el infierno. ¿Cómo? Pues, ¿he de estar loco? Escuchad y observad con qué calma puedo contaros la historia.
Cada noche abría la puerta lentamente y allí estaba él, durmiendo, con su maldito ojo cerrado. Oh, si lo hubiese tenido abierto, todo había terminado antes. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, muchacho? Sí, señor. No tema. Solo fue el viento. Esperé 1 hora sin moverme. Entonces abrí apenas la linterna y el rayo cayó directamente sobre su ojo. Ay, por piedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señor? El ojo estaba abierto, azul, pálido, inmóvil. Y entonces lo oí, su corazón, un sonido sordo, profundo, terrible, más fuerte. En un arrebato de furia, lancé un grito y lo cubrí con el colchón. Había terminado. Buenas noches, señor. Hemos recibido un aviso. Alguien escuchó un grito. ¿Ocurre algo? Un grito, sí, fue mío. Soñaba. El viejo estaba ausente, de viaje. Entren, por favor. Todo parece en orden. Sí, todo en orden. Pero, ¿qué es ese ruido? ¿No lo oyen? El corazón todavía late. Ah, maldito ojo. Maldito corazón. Confieso todo. Gracias por tomarse un momento para venir. Solo quisiéramos entender mejor lo que pasó antes de que Lucía se fuera. Lucía, ella era todo para mí. Ella era la roca oficial, yo era el río. ¿Podría describirme ese vínculo? Siempre la cuidé. Mi vida no era mía, era una extensión de la de ella. Yo era su sombra protectora. Fui su sombra hasta el final. Y luego llegó Andrés. ¿Cómo describiría su relación con él? Al principio, todo era flores. Lucía estaba radiante, pero el brillo se fue apagando. Una noche lo vi desde la ventana. La zarandeaba, ella lloraba. Clara, él me ama. Solo está estresado. ¿Y usted, señora Clara, qué hizo esa noche? Yo solo observé. Pensé que ella lo dejaría, pero lo defendía. Y yo no hice nada. Es comprensible que se sienta frustrada. Dígame, ¿vio algún otro incidente? Moretones. Sí, los vi. En sus brazos, oficial. Tienen que detenerlo. Ese tipo es un criminal. No la maté para tenerlo. La maté para que sintiera lo que es perder algo que amas de verdad. Fue tan fácil. El martillo de papá lo levanté. Abrió los ojos justo a tiempo. Me miró. En su mirada solo hubo traición. La familia no se traiciona. Recoger el desastre fue sencillo. Mis estudios de química por fin dieron sus frutos. Hay un cabo suelto, Clara. La coartada. La cámara de la estación captó a Lucía con una sudadera roja. Fui yo, asegurándome de que su desaparición fuera voluntaria, fuera creíble. El mensaje de texto que le dejé a Andrés lo hará ver tan culpable. Yo solo quiero que la encuentren. Ver esas grabaciones me parte el alma. Ver que quería huir lejos. Usted dice que Andrés es el culpable.
pero su intensidad. A veces el dolor es tan grande que buscamos un culpable donde no lo hay. El vínculo era tan fuerte que perderla debe ser insoportable. Es insoportable. Yo la perdí 2 veces y quiero justicia, la merezco. De acuerdo. Continuaremos la investigación con la información que nos ha proporcionado. Su testimonio nos es muy valioso. Muchas gracias, señora Clara. Justicia. En una noche de tormenta, Gabriela, una estudiante de tecnología, quien estaba perdida en un lugar desierto, vio un edificio abandonado. Sus pasos resonaban en la inmensa soledad, cuando de repente, al entrar a este edificio, vio un objeto cubierto de polvo en una mesa. ¿Un transmisor de radio? Pero si esto parece del siglo pasado. Un escalofrío recorrió su espalda, cuando al girar una perilla, una voz resonó desde el aparato. ¡No lo apagues! ¿Quién? ¿Quién habla? Soy Hammer. Llevo 2 días atrapado en esta frecuencia. Necesito ayuda. Esto es imposible. Es solo un transmisor viejo. No es solo un transmisor. Es una puerta entre lo digital y lo real. Algo salió mal cuando intenté transmitir una señal y quedé atrapado en este limbo. Gabriela miró el transmisor con más atención. Su pantalla parpadeaba con códigos numéricos extraños. ¿Cómo es posible que estés atrapado en una señal de radio? Todo tiene que ver con la conversión del sonido. ¿Sabes cómo funciona? Tengo una idea, pero explícalo. El sonido natural, como nuestras voces, es analógico, una onda continua. Cuando hablas por micrófono, esa onda se convierte en señales eléctricas. Luego, un convertidor analógico digital toma esa señal y la transforma en números binarios, unos y ceros. Así se almacena en computadoras, celulares y radios. Pero eso no explica cómo terminaste atrapado aquí. Un error en la señal hizo que mi cuerpo fuera convertido en datos digitales. Ahora existo solo en este sistema y me estoy desvaneciendo. Dime, ¿qué hacer? Ajusta la perilla del transmisor a 44.1 kHz, la frecuencia estándar del audio digital. Esto revertirá el proceso y me traerá de vuelta. Gabriela temblaba mientras giraba la perilla. Las luces del transmisor parpadearon violentamente. ¡Casi lo tienes!
destello cubrió la habitación y luego un silencio rotundo. ¿Hammer? Estoy aquí. Lo lograste. Pero antes de que pudieran celebrar, ¿Qué está pasando? ahora era Gabriela quien se desvanecía, atrapada en la frecuencia perdida. ¿Aló? Lorena, por fin. Pensé que no ibas a responder. ¿Juan? ¿Quién más? ¿Juan eres tú? No habrás olvidado la voz de tu hermano, ¿no? No, pero ha pasado tanto tiempo. Sí, ya sé. El tiempo vuela. ¿Sigues escuchando esa música rara en la radio? Siempre te gustaron esas cosas. ¿Cómo sabes eso? Por favor, Lore. Te conozco mejor que nadie. Pensé que no volvería a escucharte nunca. Te dije que siempre vuelvo. No entiendo. Solo tenía que esperar a que quisieras hablar. ¿Dónde estás? Muy cerca. ¿Vienes a verme? ¿Quieres que lo haga? No suena como si quisieras verme. No sé, me da miedo, la verdad. ¿Miedo de mí? Vamos, hermanita. Soy el mismo de siempre, el que te cuidaba, el que te hacía reír. El mismo que se fue sin decir adiós. Ah, empezamos con reproches. Igualita que antes. Desapareciste, Juan. Nadie volvió a saber de ti. Tenía que irme. Las cosas se habían puesto feas en casa. ¿No lo recuerdas? No quiero recordar eso. Pero todo empezó esa noche, ¿no? Esa noche en que mamá gritaba, papá golpeaba la mesa. ¡Cállate! No hables de eso. Tarde o temprano teníamos que hacerlo. Tú siempre finges que no pasó nada, pero los gritos todavía están ahí. ¡No quiero escucharte! ¿Otra vez tiras el teléfono, Lore? ¿Aló? Ahí estás otra vez. ¿Te asustaste, eh? Basta, Juan, dime la verdad. ¿Dónde estás metido? Te dije que cerca. Más de lo que imaginas. ¿Sigues en la ciudad? Digamos que sí. Aunque no salgo mucho últimamente. No entiendo nada. ¿Por qué volviste a llamarme? ¿Por qué justo ahora? Porque hoy se cumple un aniversario importante. Y quiero que lo recuerdes conmigo. ¿Aniversario de qué? De la noche en que todo cambió. No puede haber pasado tan rápido. Vamos 6 años. Lore, esa noche los dos gritábamos. ¿Recuerdas? Papá decía que lo nuestro era una venganza, mamá lloraba y tú... ¡Ya! ¡Basta! ¡No sigas! Sí, siempre fuiste la que más gritaba. Y luego... ¿Tú? Todo se quedó en silencio. Porque tú los mataste y luego huiste. Me dejaste a mí sola enfrentando esa situación. ¿Yo? No, Lorena. Tú lo hiciste. ¡Mentira! ¡Eso no es cierto! Te obsesionaste conmigo. ¡No! ¡Mentira! No soportabas que papá y mamá no aceptaran lo nuestro. ¡Cállate! ¡Eso es mentira! Yo te amaba. Quería que nos casáramos, pero pues más amaba a nuestros padres. Lo sabes muy bien. Y cuando me metí a detenerte, me mataste a mí también. Eso no pasó, eso nunca pasó. Tú estás vivo porque estás aquí hablando conmigo. Me estás mintiendo. Claro. Cállate, ya basta. Lorena, soy la doctora Ramírez. Ya es hora, cariño. El juez te espera.
Otra vez hablando sola, Lorena. Sabes que eso no te ayuda. Él me llamó. Hace 6 años que no hay nadie para llamarte. ¿Sabes qué? Vamos. Hoy leerán tu sentencia. La casa que respiraba. En las afueras de un pueblo rodeado de niebla había una casa que nadie se atrevía a habitar. Sus paredes, de madera ennegrecida por el tiempo, se inclinaban como si quisieran derrumbarse, y sus ventanas rotas y sucias parecían ojos vacíos que observaban a quienes se acercaban demasiado. Los vecinos la llamaban la casa que respiraba. Porque en las noches más silenciosas, desde su interior se escuchaba un sonido rítmico, como una respiración pesada y constante. Un día, Elena, una joven periodista en busca de historias, decidió visitar la casa. Había escuchado los rumores en el pueblo y quería desmentirlos. Son supersticiones, pensó. Historias para asustar a los niños. Con su libreta y una linterna en mano, cruzó la verja oxidada y se acercó a la puerta. La madera crujió bajo sus pies mientras empujaba la puerta, que se abrió con un quejido. Dentro, la casa estaba oscura, llena de polvo y un aire pesado que hacía difícil respirar. Cada paso que daba resonaba como un eco interminable. Pero lo que más llamó su atención fue el sonido, un susurro bajo, constante, que realmente parecía una respiración. ¿Hola?, preguntó Elena, tratando de mantener la calma. Su voz se perdió entre las paredes como si nadie pudiera escucharla. Mientras exploraba, encontró viejos muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos en las paredes y una escalera que llevaba al piso superior. Pero algo en el aire parecía moverse, como si la casa misma estuviera viva. En un rincón vio un baúl cerrado con un candado oxidado. Movida por la curiosidad, buscó algo con que abrirlo y finalmente lo logró. Dentro del baúl encontró un diario. Las páginas estaban amarillentas, pero aún legibles. Pertenecía a un hombre llamado Samuel, que había vivido en la casa décadas atrás. En sus escritos describía cómo, tras la muerte de su familia, había comenzado a escuchar los mismos sonidos que Elena oía ahora. La casa respira, decía una de las páginas. Se alimenta de los recuerdos de quienes vivimos aquí. Cada lágrima, cada risa, cada momento de nuestra vida se queda atrapado en sus paredes. El sonido de la respiración se hizo más fuerte. Elena sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, como si la casa estuviera despertando. Intentó salir, pero la puerta principal estaba cerrada y el aire se volvía cada vez más denso. La casa parecía estar viva y Elena era ahora parte de ella. Cuando finalmente logró escapar, corriendo hacia el pueblo, no pudo evitar mirar hacia atrás. La casa seguía allí, imponente y oscura, como si nada hubiera pasado. Una parte de ella había quedado atrapada entre sus paredes. Ese día, cada vez que alguien se acerca a la casa que respira, escucha no una, sino 2 respiraciones, como si la casa hubiera encontrado una nueva historia que guardar. Son las 10 de la noche en el laboratorio temporal de la doctora Luz. Dicen que hoy el tiempo se va a romper. Yo solo vine a hacer una entrevista. No esperaba hablar con alguien del futuro.
Todo está listo. Si el portal responde, podremos escuchar una voz a través de la línea del tiempo. Silencio. Está a punto de comenzar. ¿Pueden oírme? El canal se ha abierto solo por unos segundos. Funciona. ¿Desde dónde hablas? Desde su futuro. Ustedes lo llaman año 2112. Vengo a advertirles, el tiempo no olvida. Solo se dobla. Su voz parecía venir desde dentro de un sueño, como si el aire mismo hablara. Rápido, el portal se está cerrando. No repitan los mismos errores. El tiempo está cansado de esperarlos. No. Necesitamos más tiempo. El portal se cerró. Solo quedó el eco de una voz y la sensación de que el futuro ya nos estaba mirando. Laura, y se sintió un ambiente pesadito en la última llamada, ¿no? Sí, verdad, es que no sé, como que se sentía el ambiente pesado, no sé. Yo voy a ir al locker a recoger mis cosas y te espero en el parqueadero para irnos. Dale, listo. Yo también ya envié un correo a Angie rapidito para que mañana nos tenga preparadas las historias para el señor parapsicólogo. Listo, dale. Voy a dejar el celular cargando aquí y me lo bajas cuando termines, por favor. Dale, listo. Ay, ¿esta hora quién se pone a llamar? ¿Aló? Laura, no vayas a colgar. ¿Con quién hablo? Laura, no me vas a entender, pero necesito que hagas algo rápido. No tenemos tiempo. ¿Quién es? Laura, necesito que me ayudes con algo. ¿Angie? No, parece que te escucha súper Laura, lejos. ¿estás con Luis en este momento? Sí, pero está abajo. Si me llamas para el trabajo que estaba libre, ya lo ocuparon, amiga. Laura, escúchame lo que te voy a decir. Luis te está jodiendo, está trabajando con personas malas y quiere meter a la empresa en unos negocios ilegales. Y necesito que me escuches y hagas todo lo que te voy a decir. ¿De qué me estás hablando? ¿Acaso qué imputas eres? A ver, sé que esto te sonará muy loco, pero tienes que hacer el intento de creerme, por favor. A ver, hable. Yo estoy en este momento en una especie de clínica, o no sé cómo decirle a esto. Terminé aquí después de haber cometido un delito. Ay, mira, la verdad yo no estoy para chistes, y menos si se trata de una amiguita de Luis. Así que adiós. No, espera. Tú y yo somos la misma persona, Laura. Pero yo estoy en el futuro y tengo cómo probártelo. Sí, y las vacas vuelan, ¿no? Mira, hace 2 días tú te hiciste una prueba de embarazo, que salió positiva. Y pues nadie más sabe de eso. Yo sé que tú quieres tener al bebé y que le quieres contar a Luis en la próxima seda que tendremos. O bueno, que tendrán. ¿Qué? ¿Cómo os podría saber eso? Necesito que me creas, por favor. No. Me queda muy poco tiempo. Yo sé que tú tienes el celular de Luis cerca. Cógelo, por favor, y revisa las conversaciones de WhatsApp que tiene con Oscar Socio. Dime qué ves. No, Luis no me puede estar haciendo esto. Es Luis, contéstale y dile que vas en un momento. Necesitamos hacer algo antes. Aló. Estoy esperando. ¿Cuánto te demoras? Ya está muy tarde. Ya estoy terminando, ¿sí? Espéreme 5 minutos, por favor. Ok, 5 minutos.
Necesitamos toda la evidencia posible para poder... Oye, no, espera, repíteme de nuevo que no escuché. Escucha, vas a tomar unas capturas y las envías a tu chat y borra los mensajes que te reenvíes para no dejar evidencia. No puedo creer que Luis me esté haciendo esto. ¿Y después de todo? Laura, mañana a primera hora descontacta. ¿Aló? ¿Aló? Se me fue la señal, no te escucho. ¿Con quién hablas? Usted ha escuchado La Llamada, protagonizada por Paula Flores, Zaira Vela y Nicolás Cruz. Eso fue Green Radio. La novia de Puerto Colombia. Dicen que cuando cae la noche en el muelle de Puerto Colombia, una figura blanca camina entre la bruma. Su silueta se ve apenas entre la neblina, con su vestido largo que parece flotar sobre las tablas húmedas del muelle. Su velo ondea con el viento y su llanto se mezcla con el rumor del mar. Algunos aseguran que si guarda silencio, puedes escuchar el eco de sus pasos acercándose, lentos, arrastrados, como si cargara el peso de un amor que nunca terminó. Hace casi un siglo, cuentan los viejos del pueblo, una joven llamada Isabel vivía en una casa frente al mar. Era hermosa, de piel clara y mirada dulce. Estaba perdidamente enamorada de un marinero que prometió volver por ella. Él le juró que cuando regresara, se casarían junto al muelle con el sonido de las olas del mar como testigos. El día de la boda amaneció soleado. El pueblo entero se preparaba para ver llegar el barco que traía al novio. Pero las horas pasaron y el mar se tornó gris. El viento sopló con fuerza y una tormenta oscureció el horizonte. Isabel, vestida de blanco, esperó en la orilla. Esperó mientras el cielo se partía en rayos y el agua devoraba el muelle. El barco nunca llegó. Dicen que naufragó a pocos kilómetros de la costa y que ninguno de los tripulantes sobrevivió. De aquella noche, Isabel no volvió a ser la misma. Salía cada tarde al muelle con su vestido de novia. Miraba hacia el mar como si aún esperara verlo regresar. Hasta que un amanecer simplemente desapareció. Desde entonces, su espíritu vaga por el puerto, buscando el amor que le arrebató el mar. Los pescadores cuentan que aún han visto su reflejo entre las olas y que a veces, cuando el viento sopla del norte, se escucha su voz llamando suavemente: ¿dónde estás, mi amor? Una noche, hace no mucho, un joven turista decidió comprobar la leyenda. Decía, esas cosas no existen, que eran cuentos para asustar a los niños del pueblo. Caminó solo por el muelle, con una linterna en la mano, riendo mientras grababa videos para sus redes. Pero cuando llegó al final del muelle, la risa se le apagó. Entre neblina vio una figura blanca mirando hacia el horizonte. Ella giró lentamente su cabeza y lo miró. Dicen que le sonrió. Al amanecer, solo encontraron su linterna flotando sobre el agua y el celular encendido grabando el sonido del mar. Desde entonces, nadie se atreve a caminar solo por el muelle de noche. Y cuando la luna está llena, se escucha el suspiro de una mujer y una voz suave que susurra desde la oscuridad: vuelve conmigo, vuelve conmigo, vuelve conmigo. La novia de puerto sigue esperando entre la neblina, el viento y la sal del mar, esperando a que su amado regrese,
O tal vez esperando a que alguien se atreva a reemplazarlo. ¿Y tú te atreverías a visitarla esta noche? Pamplona, la ciudad fundadora de Don Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velázquez el 1 de noviembre de 1549, tienen sus 476 años de historia, una leyenda que aún hoy en día se cree está viva en algunos solares y paredes de las casas antiguas de la ciudad. Se dice que Pamplona en el siglo XVI tuvo su época de locura, porque se descubrieron las minas de oro de Páramo Rico, y es que en algunas noches la neblina por alguna razón se disipaba y dejaba ver entre las montañas miles de luces doradas como estrellas en el firmamento. Ay, señor del humilladero, se va a acabar el mundo, protege. Coronel, coronel, miren esas luces. Serán almas en pena. ¿Será posible que eso pueden ser riqueza, pueden ser oro? Investigue qué está pasando en esa montaña. Vaya con un pelotón. Lo quiero para mí. Me voy para la montaña. Santo Dios, esto puede ser el fin del mundo. Serán las almas que vienen por nosotros. No. Pamplona se inundó de oro. Cantidades de metal precioso brotaban de las montañas y se corrió la voz por toda la región. Hasta ese momento nadie había oído hablar de Pamplona. Entonces empezó a llenarse con muchos foráneos, muchos de ellos alimañas y rateros indeseables en busca del metal dorado. Y Pamplona recibió el nombre de Pamplonilla la Loca. Pero también un lugar de gritos, mujeres, prostitución, robos, concupiscencia, deshonor y total caos. Hola, buen hombre. ¡Wow! Parece que vienes cargado de oro. Bienvenido. Aquí te atenderemos como un rey. Quiero suficiente trago y suficiente comida. Tengo mucho por pagar. Quiero mucho licor, mucha comida y mujeres, muchas mujeres. Tengo muchas monedas de oro. ¡Soy rico! ¡Rico! Señor, ¡Rico! lo que se quiere pagar cuesta 2 o 3 pepitas. No me interesa lo que pueda costar. Puedo pagar hasta con 1000 pepitas de oro. ¡Atiéndeme! Soy tu nuevo amo. Parece que hay mucha gente que tiene oro acá. Sería muy bueno robarlos. Sí, robarlos. Vaya, parece que tenéis muchas pepitas de oro. Aquí os las podemos guardar con seguridad. Seguid, por favor. Sí, gracias. Pero por favor no le digan a nadie. No quiero que nadie me robe. ¡Sírvanme aguardiente! ¡Eso es lo que quiero! Esa mujer me gusta mucho para mí. La quiero para mí. Claro que sí, señor. Margarita, ven para acá. Atiende al señor, atiende al señor. Pero lo que llaman los humanos la divina providencia es poderosa, y el Señor, Dios de ustedes, quiso castigar esa demencia. Les he dado toda clase de riquezas, y lo único que han hecho es destruir, arrebatar y matar por un puñado de metal. Destruyeron lo mejor de mi creación. La verdadera riqueza que da el campo es la tierra para cultivar, y miren en lo que la han convertido. Ahora tendré que recuperar estos campos, cambiar y reordenar y desechar lo que ya no sirve ni es productivo, incluyendo muchas vidas de ustedes. Han menospreciado y deshonrado la creación de su Dios. Que a partir de este momento se haga la santa voluntad. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Por favor, que alguien me ayude. No quiero morir. No, salven, salven primero mi oro. ¡Auxilio! Usaron mucho. Todas sus bondades. Coronel, por favor, hay que pedir refuerzos. Hay muchos heridos y no podemos. ¡Coronel, cuidado! Empezó a enviar sismos que se presentaban periódicamente, pero esto no acobardó a los avaros pamploneses ni a los sedientos del oro. Y en enero de 1644, un fuerte terremoto causó graves daños en Pamplona y a otros pueblos cercanos.
Con el terremoto vino la desolación, la miseria y el arrepentimiento. Esto no tiene salvación. El Señor está Y así termina una de las leyendas más conocidas y tristes de Pamplona, en donde la codicia arrasó con los sueños y proyectos de hombres y mujeres en una naciente ciudad.